Hola, Dios te bendiga, te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero que hablemos de algo que va a ocurrir en algún momento de nuestras vidas, cuando sentimos que Dios parece distante, cuando ya no lo sentimos como antes, y parece que no nos escucha. Ese es el tema del día de hoy. Te doy la bienvenida y comenzamos. Sabemos que Dios es real y se encuentra en todas partes. Cuando nos acercamos a Dios, al principio es algo muy especial. Lo sentimos de forma inexplicable. Vemos su respuesta a lo que necesitamos y eso es maravilloso. Suele ser fácil acercarnos, adorar, agradecerle, cuando las cosas van de maravilla en nuestra vida. Cuando hay alimento, amigos, familia, salud. Esas temporadas son hermosas. Pero algo que vendrá en algún momento de nuestra vida serían situaciones diferentes, situaciones que no son tan agradables a nuestra vida. En esos momentos se vuelve diferente nuestra relación con Dios y puede llegar un momento en el que podremos sentirnos alejados de Dios. Podremos buscarlo y darnos cuenta que ya no ocurre lo mismo que antes. Sumado a eso, las situaciones complicadas que pueden venir nos pueden hacer pensar, ¿qué ocurrió? ¿Dios se alejó de mí? ¿Alguna vez te sentiste de esta manera? Bueno, si esa sensación existe en nuestra vida, es posible también que ocurra lo siguiente. Podemos pensar que hay algo que está ocurriendo, hay algo que está pasando, hay algo malo en nosotros posiblemente. A mí me ha ocurrido muchas veces y llegaba a pensar que Dios sí se alejaba porque había algo que estaba ocurriendo, algo que estuviera haciendo mal. Pero no sabía qué era, que según yo no había pasado nada mal. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que las cosas no eran de la manera en que yo lo creía. Algo que debemos de cuidar es no comparar lo que es la relación con Dios con las relaciones humanas. En la amistad que tenemos con las personas sí puede existir cierta distancia, cierto alejamiento, que en muchas ocasiones puede ayudar a fortalecer una amistad. Se dice que las amistades son probadas y fortalecidas por la separación o el silencio, que en gran parte también tiene su verdad. El tiempo suele mostrar la calidad de una amistad y fortalecerla, pero así no es la relación que podemos tener nosotros con Dios, porque aunque Dios se hizo hombre y vino a este mundo, nuestra relación con Él no va a ser de la misma manera como con otras personas. Si comparamos nuestra relación con Dios con la que tenemos con otras personas, entonces llegaremos a pensar que Dios se aleja de algunas personas para fortalecer la relación con Él. Y aunque en momentos complicados, cuando sentimos que Él está alejado de nosotros, pensar de esta manera nos puede dar cierta tranquilidad, no es realmente lo que ocurre. Hay un personaje muy conocido en la Biblia que es el rey David. Él posiblemente fue la persona que tuvo una relación más cercana con Dios, y Dios se refería a él como un varón conforme a su corazón. Sin embargo, hay algo que notamos mucho durante la vida de David. Expresó en muchas ocasiones sentir esa ausencia de Dios. Dijo en alguna ocasión: Señor, ¿por qué estás indiferente y alejado? ¿Por qué te escondes cuando más te necesito? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué permaneces tan distante? ¿Por qué ignoras mis sollozos pidiéndote ayuda? ¿Por qué me has abandonado? Encontramos a David diciendo algo así en muchos momentos de su vida. Sabemos que Dios no se había alejado de David, y así como no se alejó de él, Dios no se aleja de ti. Él en muchas ocasiones te ha dicho lo siguiente: nunca te dejaré ni te abandonaré. Es lo que Dios te quiere decir también el día de hoy: no te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te abandonaré. En Isaías 45:15 encontramos una cita que puede hacernos pensar que Dios lo que hace es alejarse de nosotros. Dice lo siguiente: de verdad, tú eres un Dios que se oculta, el Dios de Israel, el Salvador. Sin embargo, no se refiere a que se esconda de nosotros o que se aleje. De hecho, eso sería algo imposible. Dios no puede alejarse de nosotros porque Él es un Dios cercano. En Jeremías 23 y 24 dice lo siguiente: ¿no soy yo un Dios cercano y no un Dios lejano? ¿Alguien puede esconderse en un rincón donde no puedo verlo? ¿No soy presente en todas partes, ya sea visible o invisible? La realidad es que es imposible estar alejados de Dios, porque Él está presente en todas partes. Y aunque no podamos verlo o sentirlo, Él está con nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta muchísimo. Es Salmos 139, del 5 al 7, y dice lo siguiente: me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento.
que fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. La verdad es que Dios nunca se aleja de ti. Dios nunca se aleja. Lo que sí puede ocurrir es lo siguiente, que todos nuestros sentimientos, todo lo que ocurría cuando estábamos cerca de Dios, se ha ido. Ya no sentimos lo mismo cuando nos acercamos a Él, cuando oramos. Podemos acercarnos, confesar nuestros pecados, pedirle perdón a las personas a nuestro alrededor. Podemos ayunar, pero ya no sentimos lo mismo. Es ahí cuando comenzamos a preguntarnos, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Días, semanas, meses, años? ¿Cuándo se va a acabar? Y es una sensación como si nuestra oración realmente solamente se quedara en el techo y no llega a Dios. Y nos preguntamos, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que ocurre? En algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir de esa manera, diferentes. Y la verdad es que no habría nada malo contigo. Eso que está ocurriendo es algo normal de nuestra parte humana, si lo decimos de alguna manera. No es que Dios se alejó o estemos haciendo algo mal, simplemente dejamos de sentirnos igual. Eso no tiene nada de malo y es muy común. ¿A qué me refiero con esto? A que nunca vamos a sentirnos de la misma manera todo el tiempo. Las sensaciones siempre van a cambiar de acuerdo al tiempo, a nuestro crecimiento que tengamos. Nunca permanecen de la misma manera. Por ejemplo, cuando éramos niños, tal vez teníamos un juguete que nos gustaba muchísimo. Nos hacía sentir muy felices, nos divertía mucho jugar con ellos, pero con el paso del tiempo dejamos de disfrutarlo de la misma manera. ¿Puedo todavía divertirme? ¿Puedo todavía jugar eso? Sí, pero ya no lo siento de la misma manera que antes. Otro ejemplo que se me ocurre podría ser con la comida. Puede haber un platillo que nos encante, que nos fascine y que podemos comerlo todo el tiempo, ¿no? Pero entre más frecuentemente lo consumamos, esa sensación se va a volver algo común y ya no va a ser tan especial. Entonces, aunque podríamos disfrutar de esa comida, ya no es tan especial como al principio. Entonces ya no la siento de la misma manera. Y ninguno de estos ejemplos dejó de ser importante o necesario para nuestra vida. Simplemente ya no se siente igual. Y eso nos pasa a todos con cualquier cosa. ¿Qué quiero decir entonces? Que esa sensación de lejanía con Dios es algo normal en nuestra vida. Todo lo que podamos tener a nuestro alrededor se va a sentir diferente, pero eso no es algo malo. En este caso, es una oportunidad que tenemos nosotros de crecer y profundizar en nuestra relación con Dios. Y es lo que mostraría realmente qué tan dispuestos nos encontramos de seguirlo a Él. Cuando tenemos esa sensación tan agradable, tan emocionante, es muy sencillo permanecer en el camino, hablar de su palabra, compartirlo, aprender. Es muy sencillo hacerlo. Pero cuando llega este momento en el que ya no es la misma emoción, cuando ya no es la misma satisfacción que podríamos recibir, es cuando existe la oportunidad de acercarnos, de tener una amistad todavía más profunda con Dios. Y toda persona, en este caso, todo cristiano, pasaría por esto al menos una vez en su vida. Puede ser desconcertante en un principio, pero es necesaria para nuestra amistad con Dios. Llegar a una etapa en que, sin importar lo que podamos sentir, tengamos presente que Dios está con nosotros. Él sigue ahí, Él sigue escuchándote de la misma manera. Todo sigue igual. Dios ya lo hizo todo. Sé que en esos momentos es posible que comencemos a preguntarnos si hicimos algo mal, si lo hicimos enojar, si lo decepcionamos y se alejó de nosotros. Es muy común pensar eso. Es cierto que el pecado busca alejarnos de Dios, que el Espíritu Santo se entristece, y eso nos puede llevar a que nuestra relación con Él disminuya, que se apague esa relación. Pero el sentimiento de ausencia del que estamos hablando el día de hoy no tendría nada que ver con el pecado, sino con una señal o una prueba en el crecimiento, y todos la tendremos que enfrentar. Aquí la pregunta más importante sería la siguiente: ¿decides seguir amando a Dios, confiando, obedeciendo y adorándolo, aun cuando no sientes su presencia o no tienes evidencia visible de que Dios está a tu lado? Esa es la pregunta más importante en este sentido. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios a pesar de que llegó un momento en nuestra vida en que ya no lo estamos sintiendo como antes? En este tema, el error viene de lo siguiente:
Existe una idea de que lo que debemos de buscar es tener una experiencia con Dios. Experiencia siempre va relacionado con nuestros sentidos. ¿Qué es lo que provoca esto? Que lo que busquemos es sentir. Nos basamos ante eso. Si vamos a orar, buscamos que exista una sensación física que nos dé una satisfacción y entonces podemos pensar, oré bien, si me acerqué a Dios, si sentí su presencia porque sentí algo. Lo que debemos de comprender es que los sentimientos, las sensaciones que tengamos no van a modificar nuestra relación con Dios. La cercanía que tienes con Él no depende de cómo te sientes. Si eso fuera así, nuestra relación con Dios sería la más cambiante de todas, porque todo a nuestro alrededor interviene en lo que sentimos. El hambre, el frío, el calor, el sueño, el cansancio, todo modifica mucho lo que sentimos. Entonces atribuir nuestra cercanía con Dios con nuestras sensaciones no es una buena idea. Es cierto que cuando iniciamos una vida con Dios existen muchas emociones, pero a medida que crecemos en cualquier tipo de relación con algo, todas las emociones pierden la fuerza que llevaban. Es por eso que suele decirse que el tiempo revela lo que son las verdaderas amistades. En este caso, ¿por qué? Porque ya no nos estaríamos basando en lo que sentimos o en la emoción de una buena amistad o de estar en un lugar, ¿no? Porque como pasa el tiempo, las emociones tan altas que se llegaban a sentir siempre van a disminuir y entonces queda realmente la elección que vamos a tomar. Si solamente tenía una amistad o estaba haciendo algo por las emociones fuertes que me habían hecho sentir, cuando eso baje, posiblemente entonces ya no permanezca en aquel lugar. Entonces, en este caso, en la relación con Dios, en medida que crecemos, las emociones pierden la fuerza que llevaban, porque el que Dios esté en todas partes es muy diferente a las sensaciones físicas que yo voy a tener por su presencia. Sí, van a haber sensaciones físicas que tendré, sí, pero no son las que determinan mi relación con Él. Son dos cosas diferentes. Y quiero que recordemos lo que conocemos hasta ahora de Dios. Y quiero que recuerdes lo siguiente y lo digas de esta manera. Recuerdo que Dios es bueno conmigo, sé que Dios me ama, sé que Él está conmigo siempre, Él sabe por lo que estoy pasando, Él se interesa en mí y tiene un buen plan para mi vida. Dios está a tu lado, Él nunca te va a dejar solo. Los momentos en que Dios parece distante nos van a servir para aprender a depender en lo que Dios dice, no en lo que sentimos. Eso nos llevará a un nivel más profundo en nuestra relación con Él. Cuando uno se siente lejos de Dios y continúa confiando en Él a pesar de los sentimientos, entonces es que lo adoramos de una manera más real, más profunda. Recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Jesús lo dio todo. Él murió para que tú pudieras vivir. Entonces, si Él ya lo dio todo, Él siempre va a estar contigo. Nunca se va a alejar de ti. Y quiero que nos llevemos el siguiente versículo para meditar el día de hoy, para aprendérnoslo, para escribirlo, que este sea el versículo del día. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces, que el Señor te bendiga muchísimo, que termines muy bien el día de hoy, recibe muchas bendiciones y nos estamos viendo la próxima. Dios te bendiga.